Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del curso de farmacología. El día de hoy corresponde ver la sesión número 9, que lleva por título Sistema Nervioso Periférico Autónomo. Veamos entonces el contenido que se ha considerado para esta sesión. Vamos a ver el día de hoy el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. Eso implica que al terminar la sesión de aprendizaje debemos de cumplir el siguiente objetivo: que todos ustedes como estudiantes tengan la capacidad de explicar el mecanismo de acción de la neurotransmisión adrenérgica y del mismo modo explicar el mecanismo de la neurotransmisión colinérgica. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Todos nosotros sabemos que el sistema nervioso central es aquella que va a gobernar prácticamente todo nuestro organismo y tiene por finalidad enviar señales o mensajes a los diferentes órganos y tejidos para que ellos puedan cumplir sus funciones fisiológicas. Pero existe la posibilidad de que al mismo tiempo pueda generarse algunas anomalías en esta transmisión nerviosa, generando por lo tanto manifestaciones clínicas que pueden ser perjudiciales para el paciente. Entonces, el motor que va a controlar nuestro organismo es el sistema nervioso. Pero resulta que todos nosotros sabemos que el sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, en donde ellos se encuentran interrelacionados. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central le manda información al sistema nervioso periférico, él va a desarrollar una cascada de reacciones bioquímicas que tienen que ver con el mecanismo de acción que hemos estudiado y va a retornar una respuesta a los diferentes órganos y tejidos con la finalidad de garantizar un buen proceso homeostático. Pero ¿de qué está constituido el sistema nervioso central? Está formado por el encéfalo y por la médula. Pero el encéfalo se caracteriza porque está gobernado por nervios craneales y la médula por nervios espinales. Ambos se van a engranar de tal manera que van a dar origen al sistema nervioso somático y al sistema nervioso autónomo. Pero el sistema nervioso autónomo, a su vez, está integrado por el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático, en donde cada uno de ellos va a cumplir roles fisiológicos para garantizar la homeostasis de nuestro organismo. Cabe mencionar también que cuando el sistema nervioso simpático está trabajando, va a generar funciones que generalmente son contrarias a las generadas por el sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Por ejemplo, el simpático aumenta el trabajo del corazón. Sin embargo, el parasimpático reduce dicho trabajo. Entonces, ahí va a haber un equilibrio entre ambos. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo. El simpático se caracteriza porque a nivel bronquial dilata los bronquios, pero en cambio el parasimpático contrae los bronquios. Como podemos apreciar, aquí hay un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso implica de que cada uno de ellos, al cumplir su rol fisiológico, va a mantener estable nuestro organismo. Por lo tanto, nuestro estado de salud se va a encontrar normal. Pero ¿qué pasa si uno de ellos empieza a trabajar de manera exagerada o deficiente? Simple y llanamente se van a modificar sus funciones y ello puede generar dicho desequilibrio homeostático. Y como ya sabemos, esto va a contribuir al desarrollo de signos, síntomas y, ¿por qué no decirlo?, el desarrollo de enfermedades.
Entonces, si el simpático y el parasimpático cambian, es necesario regularlo. ¿Para qué? Para recuperar la homeostasis. Entonces, préstenme atención, por favor, en este esquema. Este esquema es clave, ¿ok? Resulta que el sistema nervioso autónomo, estamos de acuerdo, estaba constituido por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Esta zona representa a la sinapsis, es decir, que estamos hablando aquí de la comunicación que existen entre neuronas. Por ejemplo, aquí tenemos de color celeste a una neurona y aquí tenemos de color rojo a otra neurona. ¿Qué está pasando con ambas neuronas? Se están comunicando. Por lo tanto, ¿qué se desarrolla en dicha comunicación? Lo que todos nosotros sabemos, es decir, la sinapsis. Pero pueden notar que entre el simpático y el parasimpático se parecen mucho, ¿verdad? Aquí hay una neurona azul, aquí también. Aquí hay una neurona roja, aquí también. Ambos se van a comunicar, ¿correcto? Pero ¿eso qué significa? Que ambos van a generar su sinapsis. Pero hay grandes diferencias si somos observadores. Resulta que aquí encontramos en el simpático a la neurona preganglionar, pre-antes, que es mucho más corto que el parasimpático. Ahí está. Y la neurona postganglionar del simpático es mucho mayor en longitud respecto al parasimpático. Entonces, aquí podemos evidenciar la primera diferencia. Ambos realizan una sinapsis, pero tienen neuronas de diferentes tamaños. Pero, ¿cuál es lo común? Que en esta primera sinapsis participa el neurotransmisor llamado acetilcolina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la primera sinapsis, en ambos participa la acetilcolina. Pero nosotros sabemos que la sinapsis no solamente se realiza una vez, sino se realizan miles de veces. ¿Eso qué significa? Que aquí continúa una segunda sinapsis, una tercera, una cuarta, una quinta y así sucesivamente. Entonces, lo único que he hecho es lo siguiente. En esta zona se está representando también a otra neurona, pero que estaría, entre comillas, determinado por este punto. ¿Ok? Empieza la neurona en un círculo y termina en un rombo. Empieza en un círculo y termina en un rombo. Por lo tanto, por lógica, ¿qué continuaría? Un círculo. Entonces, esto representa al círculo, que en realidad sería pues el inicio de la siguiente neurona. Si aquí se está llevando a cabo la primera sinapsis, eso significa que acá se estaría llevando la segunda sinapsis tanto para el sistema nervioso autónomo simpático como al parasimpático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto representa el inicio de la siguiente neurona. Pero, ¿qué observamos? Si acá está la zona terminal de esta neurona y la zona inicial de esta neurona, por lógica, aquí encontramos la sinapsis. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sinapsis, ¿qué significa? Que va a tener que liberarse sus propios neurotransmisores. Pero, ¿qué neurotransmisor utiliza en la segunda sinapsis? En este caso, el simpático, aquí está clarito, utiliza a la noradrenalina. ¿Y qué neurotransmisor utiliza la segunda sinapsis? En este caso, el parasimpático emplea a la acetilcolina. ¿Eso qué significa entonces? Que antes de ser expulsado al espacio sináptico, ha tenido que ser sintetizado ambos neurotransmisores. Una vez sintetizado, salen
al espacio sináptico y como ya nosotros sabemos, ellas, ¿listo? Acetilcolina, abreviado ACH, noradrenalina, NA, ambos van a buscar a la diana molecular correspondiente. Y si nosotros recordamos, existen diferentes tipos de dianas moleculares. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de quién? De receptores, y ahí están los receptores adrenérgicos, receptores colinérgicos, receptores GABAérgicos, receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, histaminérgicos, etcétera. ¿Verdad? Pero también existen otras dianas moleculares, como es el caso de enzimas, la acetilcolinesterasa, la xantinooxidasa, la ciclooxigenasa, la fosfolipasa A2, ¿estamos de acuerdo? Entre otros. También hemos mencionado que una diana molecular puede ser una sustancia química, como es el caso, recordarán, del ácido clorhídrico que representa el jugo gástrico. También hemos mencionado que otra diana molecular puede ser un cotransportador, recordarán, para, en este caso, la furosemida. El cotransportador sodio, potasio, 2 cloros. Y así sucesivamente. Pero resulta que estas dianas moleculares que utiliza tanto la noradrenalina como la acetilcolina va a utilizar receptores, pero de no cualquier clase. Ahora pregunto, ¿cuántas clases de receptores hemos estudiado? Recordarán, son 4. La primera clase, ¿cuál era? Receptores ionotrópicos o acoplados a canales iónicos. Segundo, receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G. Tercero, receptores con actividad tirosina quinasa o receptores catalíticos. Y el último, receptor intracelular, aquellas que se encuentran en el interior de la célula y de manera particular en el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? De que ambos neurotransmisores van a buscar a su diana molecular que es de naturaleza receptora, siendo para la acetilcolina el receptor colinérgico. Y dentro del receptor colinérgico hay 2 tipos, que ya también se ha mencionado. Estamos hablando del receptor muscarínico y el receptor nicotínico. Sin embargo, la noradrenalina no va a actuar sobre esos receptores que emplea la acetilcolina, sino va a actuar sobre el receptor adrenérgico. Y estos receptores adrenérgicos pueden ser alfa o beta. Y dentro de alfa se encuentra alfa 1, alfa 2, y dentro de beta, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces la noradrenalina nunca se podrá unir a los receptores de la acetilcolina y la acetilcolina nunca se podrá unir a los receptores de la adrenalina. Eso es una propiedad que estoy seguro que todos ustedes recuerdan. Y eso tiene que ver con especificidad. Es decir, ella se une con una familia de receptores llamado receptores adrenérgicos. Y la acetilcolina se une con una familia de receptores llamado receptores colinérgicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando se unen específicamente o exclusivamente con uno de ellos, ya se llama selectivo. Entonces, recapitulando, está bastante simple. El simpático va a realizar una sinapsis inicial en donde emplea la acetilcolina, al igual que el parasimpático, pero en el simpático, en la segunda sinapsis, envía al espacio sináptico al neurotransmisor noradrenalina que se unirá a los receptores alfa o beta, y la acetilcolina va a ser liberada en la segunda sinapsis del parasimpático para que pueda, en este caso, interactuar con sus receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Y dónde encontramos al receptor muscarínico, al receptor nicotínico, al receptor alfa, al receptor beta? En todo nuestro organismo. Eso significa que la acetilcolina y la noradrenalina, al interaccionar con sus respectivos receptores, generarán funciones
y finalmente nuestros órganos estarán desempeñando, en este caso, de manera particular, su fisiología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde en general la vamos a encontrar entonces? En el músculo liso, en el músculo cardíaco y en la glándula. Pero si ustedes pueden observar, aquí, en este caso, está cambiando esta zona específica de la neurona. Estamos hablando de cambios iónicos, va a haber participación de proteínas, va a haber participación del núcleo, va a haber participación de una serie de biomoléculas. Por lo tanto, ¿qué se está desarrollando aquí teniendo en cuenta que se está generando cambios bioquímicos? La respuesta es el mecanismo de acción. Entonces, eso significa que la acetilcolina y la noradrenalina, cuando interaccionan con sus respectivos receptores, inician el mecanismo de acción o el mecanismo de señalización, que también ya lo hemos explicado en la sesión anterior. Y una vez desencadenado dicho mecanismo de señalización, inmediatamente se va a producir el efecto farmacológico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos entonces, en resumen, el simpático, el parasimpático. Pueden observar que en ambos casos, en la primera sinapsis, se libera este círculo verde, que representa ¿a quién? A la acetilcolina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero ustedes pueden notar que acá hay una figura que representa al receptor nicotínico. Y también se dan cuenta de que este receptor nicotínico, ojo, solo está disponible para poder interaccionar con la molécula verde. Pueden observar aquí 1, 2 y 3. ¿Eso qué significa? Que esta molécula verde se puede unir al receptor nicotínico y al receptor muscarínico. Sin embargo, podemos observar que este hexágono representa a la noradrenalina o norepinefrina, pero que va a ser liberada en la segunda sinapsis. ¿Ok? ¿Eso qué significa entonces? Que en la segunda sinapsis, para el caso del simpático, se libera noradrenalina y esta noradrenalina va a poder interaccionar o con el receptor adrenérgico alfa o el receptor adrenérgico beta, o inclusive con ambos. Sin embargo, la molécula verde que representa a la acetilcolina solo lo hará con el receptor nicotínico y el receptor muscarínico. ¿Y qué ocurre luego de que interaccionan, en este caso, la noradrenalina con sus respectivos receptores y la acetilcolina con sus receptores? Van a iniciar el mecanismo de señalización, por lo tanto, cambios bioquímicos que serán responsables de los cambios fisiológicos para que finalmente se transformen en efecto farmacológico. ¿Ok? Perfecto. Veamos algunos ejemplos de los efectos que pueden causar, en este caso, ambos sistemas, ya sea el sistema nervioso autónomo simpático como el sistema nervioso autónomo parasimpático. Veamos aquí. Resulta que el sistema nervioso parasimpático, al liberar su neurotransmisor llamado acetilcolina en la segunda sinapsis, se va a dirigir, en este caso, miren, a las células de nuestro ojo. ¿Y qué va a causar a nivel celular? Su mecanismo de señalización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué se inicia? Porque simple y llanamente a nivel ocular encontramos receptores muscarínicos. ¿Y quién será el responsable de activarlo? La acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es un agonista. Y si nosotros recordamos, los agonistas se caracterizan porque se unen al receptor, es decir, tienen afinidad, pero al mismo tiempo generan cambios internos en la célula, es decir, actividad intrínseca. Por lo tanto, al iniciarse el mecanismo de acción que no se observa porque es a nivel celular, ¿qué va a provocar como efecto que sí puede ser observado o medido? Va a generar contracción
pupilar, es decir, una miosis. Pero veamos qué genera el sistema nervioso autónomo, en este caso simpático. Él va a desarrollar su sinapsis, como hemos explicado en la diapositiva anterior, va a liberar a su neurotransmisor en la segunda sinapsis llamada noradrenalina, y la noradrenalina se va a dirigir al receptor adrenérgico que se localiza también en el ojo y va a interaccionar con el receptor alfa-adrenérgico, va a iniciar la cascada de reacciones bioquímicas, es decir, su mecanismo de acción o señalización, y finalmente, ¿qué va a provocar como efecto? Dilatación. Entonces, aquí podemos notar que entre el simpático y el parasimpático existe un equilibrio entre ambos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Podemos apreciar que el parasimpático, ojo, estimula la salivación, glándulas en este caso secretoras, pero el simpático la inhibe. A nivel bronquial, ¿qué produce el parasimpático? Contracción de las células bronquiales. Y cuando hablo del parasimpático, en realidad el responsable, ¿quién es? Es la acetilcolina, no olviden, es el neurotransmisor. ¿Y qué produce sobre las mismas vías respiratorias? Es decir, a nivel de las células bronquiales, el simpático, relajación o dilatación, en este caso bronquial. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué genera, por ejemplo, el parasimpático sobre la actividad o función gástrica? Bien claro dice acá, lo estimula, es decir, aumenta la producción de jugo gástrico. Vamos a suponer que no tengamos simpático. ¿Qué pasaría entonces? En este caso, el parasimpático estaría contribuyendo a que desarrollemos fácilmente, ¿qué cosa? Obviamente gastritis o úlcera por el incremento de la producción de jugo gástrico. Sin embargo, ¿qué tendrá que hacer el simpático sobre la actividad, en este caso gástrica? La va a inhibir. Es decir, va a controlar al parasimpático. Entonces, como han podido evidenciar, en este esquema se representa indirectamente los efectos que generan tanto el simpático y el parasimpático y que generalmente son contrarios. Por lo tanto, eso implica que se hace necesario la capacidad funcional fisiológica de cada una de ellas para que nuestro organismo trabaje perfectamente. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora cada uno de estos sistemas. Es decir, vamos a tocar de manera específica al simpático como al parasimpático. ¿Ok? Veamos el primero. El sistema nervioso autónomo simpático, abreviado SNAS. Es una rama del sistema nervioso autónomo caracterizado porque él tiene por finalidad llevar a cabo la neurotransmisión adrenérgica, que constituye un sistema de suma importancia para nuestro organismo porque garantiza roles fisiológicos de este sistema. ¿Ok? De manera natural, nuestro simpático se va a activar en situaciones de estrés, en situaciones de peligro, con la finalidad de afrontar dicha situación. ¿Estamos de acuerdo? Y un ejemplo simple para poder comprender es cuando, por ejemplo, si ocurre, vamos a suponer, un temblor de mediana intensidad, por ejemplo, inmediatamente genera efectos sobre nuestro organismo. No vamos a poner nerviosos, va a aumentar la respiración, se va a generar taquicardia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el responsable de todos estos cambios que hemos mencionado y que se manifiestan a través de los efectos? Simple y llanamente el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Por qué se desarrolla taquicardia?
porque simple y llanamente ha aumentado la producción y liberación de noradrenalina en el espacio sináptico y obviamente él al interactuar sobre sus receptores van a estimular a los receptores adrenérgicos. Cabe mencionar que la noradrenalina se convierte en adrenalina y finalmente la adrenalina es el responsable de acelerar la función cardíaca, el cual se manifestará a través de la taquicardia. En este caso, generado específicamente por la adrenalina liberada por nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, en el sistema nervioso autónomo simpático se va a realizar la síntesis de un neurotransmisor. ¿Cómo se llama ese neurotransmisor? Lo dijimos, noradrenalina, que dentro de unos momentos vamos a explicar cómo se sintetiza o se forma en nuestro organismo. Una vez fabricado en nuestro organismo, en la membrana presináptica, va a ser liberada al espacio sináptico justamente para llevar a cabo su propia sinapsis, es decir, la comunicación entre una neurona y otra. Pero ¿cómo se inicia la transmisión de la información liderada por la noradrenalina, considerada como un primer mensajero? Simple y llanamente cuando reconozca a su pareja, en este caso a su diana molecular, que vienen a ser a los receptores adrenérgicos. ¿Y qué tipo de receptores adrenérgicos existen? El receptor alfa y el receptor beta adrenérgico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a ver a continuación cómo se lleva a cabo la biosíntesis de los diferentes neurotransmisores. Es decir, cómo se fabrica la noradrenalina para el caso del sistema nervioso autónomo simpático. Y luego veremos cómo se sintetiza la acetilcolina para el caso del sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, aquí tenemos representada, aparte de una neurona, que representa, en este caso, a la membrana presináptica. ¿Ok? Y tenemos representada en esta zona al inicio de la siguiente neurona, es decir, la membrana postsináptica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre en la membrana presináptica? Se va a llevar a cabo la biosíntesis de este neurotransmisor llamado noradrenalina. Y para que eso ocurra es necesario la presencia de la tirosina. Y si ustedes recuerdan, la tirosina en este caso es un aminoácido proveniente de las proteínas. Entonces, cuando la tirosina se hace presente, automáticamente es aprovechada para llevarse a cabo la biosíntesis de la noradrenalina. Ella se transformará en L-dopa o levodopa gracias a una enzima, la tirosina hidroxilasa. Luego la L-dopa se transforma en dopamina gracias a otra enzima, la dopa descarboxilasa. Y luego la dopamina se va a convertir en noradrenalina gracias a la dopamina hidroxilasa. Luego la noradrenalina, que representa a estos puntos negros, va a ser envuelto, ¿ok? En unas vesículas para que luego ellas sean liberadas al espacio sináptico. Eso significa entonces que necesita estímulo para que esta vesícula se dirija a la membrana y luego se aperture y empiece a liberar el neurotransmisor llamado noradrenalina. ¿Ok? Una vez la noradrenalina en el espacio sináptico, va a ubicar a su pareja. En este caso,
estamos hablando de los receptores adrenérgicos, alfa y beta. Pero pueden notar que en la membrana presináptica se encuentra el alfa 2 y en la membrana postsináptica encontramos al alfa 1, también al alfa 2, pero en menor proporción, pero en mayor proporción el beta 2 y el beta 1. ¿Eso qué significa entonces? Que el receptor adrenérgico la podemos localizar en la membrana presináptica y en la membrana postsináptica. ¿Y para qué sirven estos receptores? Para que simple y llanamente la noradrenalina interaccione con ellas a través de reacciones químicas, es decir, enlaces. La noradrenalina se dirige al receptor beta 1. ¿Y en dónde encontramos el receptor beta 1? En muchos órganos. Vamos a mencionar uno. Por ejemplo, el corazón. Cabe mencionar que estamos hablando de un receptor y por ser una macromolécula de naturaleza proteica, ella se encuentra a nivel celular. Entonces, en realidad se encuentra en las células cardíacas. ¿Ok? Perfecto. Tenemos al beta 2. El beta 2 la encontramos en muchos órganos, como por ejemplo, vamos a mencionar en este caso al músculo liso bronquial, al músculo liso uterino, ¿ok? El alfa 2, ahí está, la encontramos fundamentalmente en el sistema nervioso central y específicamente en la membrana presináptica en mayor proporción. El alfa 1 la encontramos en muchos lugares de nuestro organismo. Uno de ellos podríamos mencionar a nivel de vasos sanguíneos, a nivel de la próstata. ¿Ok? Entonces, estos receptores adrenérgicos, como están distribuidos a nivel celular en diferentes órganos y tejidos, la noradrenalina lo va a ubicar y van a unirse. Por lo tanto, la noradrenalina tiene afinidad. Pero al mismo tiempo van a generar cambios sobre estos receptores. ¿Eso qué significa? Que tienen actividad intrínseca, en este caso, este neurotransmisor. Si tiene afinidad y actividad intrínseca, entonces estamos hablando de una sustancia química que lleva por nombre agonista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, ¿qué es la noradrenalina? Es un agonista. Y como estos receptores pertenecen a los adrenérgicos, entonces la noradrenalina será un agonista adrenérgico. ¿Y por qué es agonista? Porque tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. Es decir, inician la cascada de reacciones bioquímicas, más conocido como el mecanismo de señalización, para que luego produzca su efecto. Pero aquí hay algo muy importante que debemos de resaltar. El receptor alfa 2 adrenérgico que se localiza en la membrana presináptica, él cuando es estimulada por la noradrenalina, manda una información inhibitoria, ojo, manda una información inhibitoria para que deje de liberarse en el espacio sináptico noradrenalina. ¿Eso qué significa? Es como si fuese un caño. Cuando necesitamos que fluya el agua, abrimos el caño, sale el agua, pero cuando ya no necesitamos agua, automáticamente cerramos el caño. ¿Cuál es la función de la activación del receptor adrenérgico alfa 2? Cerrar el caño. Al cerrar dicho caño, ¿qué estamos haciendo indirectamente? No estamos permitiendo que siga liberándose noradrenalina. Este procedimiento implica que la propia noradrenalina regula su liberación y a este proceso se le conoce como el famoso feedback negativo. Es decir, la noradrenalina, él solo se autorregula. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, el sistema nervioso autónomo simpático se caracteriza porque va a sintetizar a la noradrenalina como principal neurotransmisor que al salir al espacio sináptico va a desencadenar cambios bioquímicos que luego se convertirán en cambios fisiológicos.
en diferentes órganos y tejidos, pero insisto, a nivel celular. Este neurotransmisor, por lo tanto, es liberado a través de las vesículas al espacio sináptico y va a iniciar la cascada de reacciones bioquímicas intracelulares, es decir, se produce el mecanismo de acción. Eso implica que se va a iniciar específicamente cuando ubique a su diana molecular. Y en este caso, ¿quiénes son las dianas moleculares? Los receptores adrenérgicos. ¿Ok? Perfecto. Una vez identificado el receptor, va a escoger a uno de ellos o puede interactuar sobre todos. Como la noradrenalina interactúa sobre todos estos receptores, ¿qué significa? Que es específico para los receptores adrenérgicos, pero no es selectivo, teniendo en cuenta que la noradrenalina actúa en mayor proporción sobre el receptor alfa adrenérgico y en menor proporción activa a los receptores beta adrenérgicos. Y resulta que estos receptores adrenérgicos, ya lo hemos estudiado en la sesión anterior, son receptores de tipo metabotrópico. ¿Eso qué significa? Que van a utilizar básicamente a un receptor acoplado a proteína G. Y si ustedes recuerdan, existe GS, GI y GQ. Y ya nosotros conocemos muy bien entonces ese mecanismo de señalización que está implicado o relacionado con el transductor llamado proteína G, que el día de hoy vamos a tener que recordar porque está muy bien relacionado el tema que estamos tratando. ¿Ok? Perfecto. Veamos ahora algunos trastornos relacionados con una disfunción, en este caso del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Ok? ¿Qué pasaría si el simpático fabrica en exceso a este neurotransmisor llamado noradrenalina? La respuesta es obvio. Al haber más noradrenalina en el espacio sináptico, ¿qué va a ocurrir? Va a activar más receptores adrenérgicos. Y al estimular más receptores adrenérgicos, ¿qué va a pasar? Va a haber más acción farmacológica. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá con los efectos? Van a incrementarse. Y al incrementarse notablemente, van a ser responsables de muchos cambios que se van a observar a través de las manifestaciones clínicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que aquí ha ocurrido una hiperfunción adrenérgica. Pero si fuese lo contrario, es decir, el simpático fabrica cantidad insuficiente de este neurotransmisor noradrenalina, ¿qué va a pasar? Sale al espacio sináptico y activarán a un número reducido de receptores adrenérgicos, generarán una acción farmacológica mínima y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con los efectos? También serán mínimas, pues. ¿Estamos de acuerdo? Hace un rato mencionamos que la noradrenalina se convierte en adrenalina y estimula al receptor beta 1 del corazón. ¿Qué pasaría si esta cantidad de adrenalina es muy reducida? ¿Aumentará o disminuirá el trabajo del corazón? Simple. Profesor, si hay menos moléculas de adrenalina, va a activar menos receptores adrenérgicos beta 1 localizados en el corazón. Por lo tanto, la acción farmacológica se va a reducir y esto se observará a través del efecto. ¿Cómo? Cuando el corazón trabaje más lentamente, o sea, se genere cambios en la función cardíaca. Es decir, van a reducirse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos algunos ejemplos de algunos trastornos, signos, síntomas o patologías que pueden estar relacionadas con anomalías del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Ok? Por ejemplo, la hipertensión arterial
está relacionada con una disfunción del sistema nervioso autónomo simpático. La congestión nasal está relacionada con la noradrenalina. La congestión ocular del mismo modo. La feocromocitoma, la hipertensión generada por un exceso notable de noradrenalina como consecuencia de esta patología caracterizada por la presencia de tumor, en este caso en la corteza suprarrenal. El broncoespasmo está también relacionado con esta anomalía simpática, ¿ok? La HPV, la hiperplasia prostática benigna, tiene relación con el simpático. La hipotensión arterial, la impotencia sexual, la contracción uterina, insuficiencia cardíaca, glaucoma, hipertensión ocular, entre otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el sistema nervioso central le manda una información al simpático y ella no trabaja correctamente, hay una disfunción. Eso implica entonces que puede reducirse o elevarse su función. ¿Estamos de acuerdo? Y al reducirse, ¿qué tendrá que utilizarse como estrategia terapéutica? Medicamentos que tengan agentes farmacológicos o principios activos que regulen dicha situación. Si el simpático está trabajando muy pobremente, ¿qué deberá de hacer los fármacos? Fácil, pues, incrementar dicha función. Y si fuese lo contrario, si el simpático está liberando exceso de noradrenalina, ¿qué va a pasar? Va a haber una hiperfunción sináptica, en este caso por el neurotransmisor. ¿Y qué deberá de emplearse como estrategia terapéutica? Principios activos que reduzcan dicha actividad adrenérgica. En otras palabras, aquellos fármacos que aumentan o reducen la actividad adrenérgica, a partir de ahora se le llaman agentes adrenérgicos o principios activos adrenérgicos o simplemente adrenérgicos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, veamos qué ocurre en el caso del sistema nervioso autónomo parasimpático. Resulta que también es muy importante, como lo hemos visto al inicio. ¿Por qué? Porque es una rama del sistema nervioso autónomo que cumple roles fisiológicos para garantizar un buen proceso homeostático de nuestro organismo, pero que generalmente producen efectos opuestos al generado por el simpático, ¿verdad? Lo hemos explicado. El simpático acelera la función cardíaca y el parasimpático la reduce. Ahí está, ¿ves? El simpático, ¿qué genera? Por ejemplo, a nivel de las pupilas, dilatación. Y el parasimpático, contracción. Ahí está. ¿Ok? Pero, ¿qué hace el parasimpático? Va a fabricar un neurotransmisor que será el responsable de llevar a cabo la información a la otra neurona. Es decir, en la membrana presináptica se va a sintetizar este neurotransmisor conocido con el nombre de acetilcolina. ¿Ok? Esa acetilcolina será liberada en el espacio sináptico, por lo tanto se va a iniciar la sinapsis. ¿Y cómo se inicia? Con la interacción con sus dianas moleculares. ¿Pero qué tipo de diana es? Básicamente un receptor colinérgico. Y dentro de los receptores colinérgicos, ¿con quién puede interaccionar la acetilcolina? Solo con dos: con el receptor muscarínico, que a partir de ahora se representa con M, y el receptor nicotínico, que es representado con la letra N. Una vez interacciona con su receptor, ¿qué ocurre? Inmediatamente se genera la reacción bioquímica a nivel celular, por lo tanto el mecanismo de señalización y finalmente el efecto farmacológico. ¿Ok? Pero veamos cómo se sintetiza en este caso la acetilcolina para llevar a cabo su función fisiológica.
Resulta que aquí ocurre algo muy parecido al simpático. En la membrana presináptica se va a llevar a cabo la síntesis de este neurotransmisor. Pero para ello es necesario la presencia de una biomolécula, la acetilcoenzima A, que va a reaccionar con la colina para dar origen ¿a quién? A la acetilcolina. Pero gracias a una enzima denominada acetiltransferasa de colina. ¿Ok? Una vez que la acetilcolina se ha formado, es almacenado también en sus propias vesículas y luego es liberada cuando esta vesícula se acopla a la membrana. Entonces, la liberación de dicho neurotransmisor va a buscar ¿a quién? A su diana molecular, pudiendo ser el receptor muscarínico o el receptor nicotínico, ambos pertenecientes a los receptores colinérgicos. ¿Y qué ocurre una vez que se une? Ya pues, se está generando la afinidad, capacidad de unión. Pero ¿qué va a pasar internamente en la célula donde se encuentran estos receptores muscarínicos o nicotínicos? Van a generar cambios bioquímicos y dichos cambios bioquímicos serán los responsables del efecto. ¿Ok? ¿Dónde encontramos el receptor muscarínico? Prácticamente en casi todos nuestros órganos. Lo encontramos, por ejemplo, a nivel ocular, encontramos a nivel cardíaco, lo encontramos a nivel gástrico, a nivel bronquial, ¿listo? O sea, prácticamente en todos nuestros órganos. En cambio, el receptor nicotínico se localiza fundamentalmente en la placa neuromuscular y en el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, dicho esto, para entender mejor, lo encontramos aquí al lado derecho. El sistema nervioso autónomo parasimpático es el responsable de llevar a cabo la biosíntesis de la acetilcolina, el cual será responsable de las funciones fisiológicas de dicho neurotransmisor y por lo tanto de dicho sistema. ¿Ok? Dicho neurotransmisor sale a nuestro espacio sináptico para transmitir la información a la siguiente neurona a través de su mecanismo de acción, es decir, el mecanismo de señalización, el cual se va a iniciar siempre y cuando localice a su diana molecular y con ella pueda interaccionar químicamente a través de enlaces. ¿Y cómo se llaman las dianas moleculares de la acetilcolina? Simple y llanamente receptor colinérgico, pudiendo ser de tipo muscarínico o nicotínico. Y resulta que el receptor muscarínico y nicotínico también lo hemos visto en la clase anterior, en donde nosotros recordamos que el receptor muscarínico es un receptor metabotrópico, es decir, acoplado a proteína G, siendo el M1 y el M3, ojo, acoplado a proteína GQ y el M2 acoplado a proteína GI. Sin embargo, el receptor nicotínico es un receptor ionotrópico, ¿ok? Es decir, acoplado a canal iónico. ¿Y qué canal iónico? De sodio, potasio, calcio o cloro. Estoy seguro que han recordado. Es un receptor acoplado al canal de sodio. ¿Ok? Perfecto. Pero al igual que en el simpático hay signos y síntomas que desarrolla el paciente por una anomalía de este sistema, aquí también ocurre exactamente lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, para controlar los signos y síntomas e inclusive algunas patologías relacionadas con una disfunción de este sistema parasimpático, es necesario utilizar agentes farmacológicos o principios activos con la finalidad de regular la homeostasis colinérgica. Por ejemplo, los espasmos bronquiales pueden ser generados por una anomalía de este sistema, espasmos musculares, espasmos gastrointestinales, espasmos renales, el Parkinson. No estoy diciendo, ojo,
que la causa del desarrollo del Parkinson tenga que ver específicamente con un trastorno acá. Esto tiene que ver con un trastorno neurodegenerativo, es decir, básicamente porque la sustancia negra del organismo está pues totalmente modificada, ¿ok? El glaucoma también está relacionado, el tabaquismo, la hiperacidez, la gastritis, la intoxicación por órganos fosforados, la miastenia gravis. Entonces, ¿eso qué significa? Que para poder contrarrestar los signos y síntomas en estas situaciones clínicas, es necesario que las estrategias terapéuticas estén íntimamente relacionadas con el empleo de agentes colinérgicos. ¿Y estos agentes colinérgicos qué particularidad tendrán? Simple y llanamente, cuando el sistema parasimpático esté trabajando en exceso, va a tener que reducirlo. Y cuando esté trabajando en reducción, va a tener que incrementar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿eso qué significa? Que aquí podemos evidenciar muchos órganos que tienen, ojo, acción o efectos que están relacionadas con la actividad adrenérgica o colinérgica. Ahí está, para que ustedes lo puedan evidenciar. El corazón, gracias a una respuesta adrenérgica o al simpático, aumenta su capacidad funcional. Sin embargo, la colinérgica la va a reducir. Los vasos sanguíneos tienen una serie de efectos. Como pueden apreciar, dependiendo del órgano, se van a generar los cambios. ¿Ok? ¿Qué vamos a estudiar en la próxima sesión? Bien simple. ¿Cómo regulamos la función elevada del simpático o cuando ésta se encuentra reducida? Es decir, a través de fármacos agonistas o antagonistas adrenérgicos. Y para el caso del parasimpático, estudiaremos fármacos agonistas o antagonistas colinérgicos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, todo esto corresponde a la sesión número 9, el cual implica el desarrollo de la farmacología del sistema nervioso autónomo simpático como preámbulo al estudio de los fármacos propiamente dicho. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias por su atención.